Todas las mujeres, todas, hemos sufrido la violencia machista en alguna de sus formas. Discriminación, por ejemplo, cobrando menos salario por hacer el mismo trabajo que un tío. Desigualdad, la tasa de riesgo de pobreza es mayor para las mujeres, o sea, somos más pobres por ser mujer. También violencia sexual, sea por la pareja o no, en público o en privado, hasta por internet. Y no solo nos afecta a nosotras, no, también va contra nuestras hijas, hijos e hijes. También yo he sufrido violencia machista, sí, como todas, y he sufrido racismo también. Si sumamos ambas violencias, el resultado no es una simple suma, es una multiplicación de los daños, de las consecuencias, de los traumas y de los perjuicios. Sí, he sufrido violencia machista en mi entorno familiar, en diversos trabajos, en la escuela, en la calle, en las redes sociales, y sí, me han machismeado toda clase de machos, payos y gitanos, rojos, fachas, pobres y menos pobres. Y los ricos también lo harían, pero es que no tengo trato. Vivimos en un patriarcado y lo único capaz de cambiarlo es el feminismo. La izquierda, el antirracismo, la defensa del medio ambiente, el sindicalismo, tiene que asumir que sin la lucha feminista seguiremos estando en un patriarcado, igualmente machista, aunque los machos sean otros. Eso sí, todos los machos son igual de machistas hasta que se demuestre lo contrario, ni más ni menos que cantaban los chichos. Vamos al lío. Bueno, hoy estamos con el corazón roto, como todo el Estado español, por lo que está pasando en Valencia. A pesar de esto, vamos a hablar de violencias machistas, vamos a hablar de agresión sexual, que es algo que ya estábamos preparando y habíamos quedado con todo el mundo para hacerlo hoy. Entonces queríamos mandarle un abrazo grande a la comunidad valenciana. Yo, que soy de un pueblo de allí, no puedo volver, aquí estoy estancada en Madrid, impotente por lo que está pasando, pero también queremos decir que desde CGT, Comunidad Valenciana, hay una cuenta bancaria a la que todo el mundo puede donar y se gestiona desde CGT Valencia. Así que comenzamos con este programa sobre agresiones sexuales que, aun con este pesar, pues creo que también se tiene que hablar de esto. Así que tenemos un panel increíble, estoy muy contenta y muy orgullosa de que estéis aquí y os agradezco a todas. Empezamos por Nerea, aunque creo que no es necesario que se presente porque es hiperconocida, famosa. Bueno, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con todas vosotras. Soy Nerea Barjola, escritora, investigadora y autora de Microfísica Sexta del Poder. Increíble este libro, de verdad. Bárbara, ¿cómo estás? Pues estoy muy feliz y me siento privilegiada de estar aquí acompañada por todas vosotras. Y nada, soy Bárbara Tardón Recio y trabajo en el acompañamiento a las violencias sexuales y en la investigación de las violencias sexuales y soy activista feminista también. Siempre es un placer que vengas. Muchas gracias. Tatiana, tú ya eres histórica aquí, cariño mío. Un poco, cariño. Pues soy Tatiana Romero, activista feminista antirracista del tejido antirracista de Madrid y en mis ratos libres historiadora e investigadora. Muy bien, muchas gracias por venir, siempre es un A ti, placer amor, que vengas. a ti. Nos falta una cuarta persona que no ha podido venir porque está en Valencia, está bien, así que vamos a empezar a este debate a tres y antes que nada vamos a irnos con Cristina Moyano, nuestro fichaje estrella que vale para todo, que nos va a poner un poco de contexto en esto que ha pasado con el Íñigo. El pasado 24 de octubre, el que era portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, dejaba todos sus cargos y también la vida política tras un testimonio publicado en el muro de Cristina Fallarás en el que se le acusaba de violencia sexual. En su carta de despedida, Errejón aseguraba que en la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz como una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. También hablaba de una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica.
Con este lenguaje enrevesado, más o menos, reconocía los hechos tal y como pocas horas después aseguraban desde Más Madrid. Esta misma formación afirma que un día antes se puso en contacto con Errejón y este confirmó los hechos, por lo que se tomó la decisión de pedirle a Sumar que le exigiera el acta de diputado. El de Íñigo Errejón es solo un caso que sirve para ilustrar las violencias machistas que también ejercen los hombres de izquierdas y el modo en el que las organizaciones reaccionan ante ello. Pero todas sabemos que no es el único caso y que el machismo atraviesa a todas las ideologías, también a los hombres de izquierdas, porque esto no va de partidos, esto va de patriarcado. Incluso pocos días antes saltaba otra noticia en la que se nos informaba de que uno de los miembros fundadores de Ecologistas en Acción había sido denunciado por agresión sexual. Por eso, para terminar, os dejo estas cifras. En 2023 se registraron en España 17.617 agresiones sexuales y 763 casos de acoso sexual. En las agresiones sexuales, el 88,5% de las víctimas eran mujeres, mientras que entre los investigados el 94% fueron hombres. En fin, datos para hacernos reflexionar. Esto es todo, liantes. Os dejo con el debate. Bueno, un resumen bastante resumidito de lo que ha pasado estos días. Creo que el primer día que saltó todo esto, yo estaba en mi casa en plan... y escribí un artículo. ¿Cómo estabais vosotras ese día? ¿Quién quiere empezar? Pues a mí me tocó con otras compañeras feministas que ya estábamos en un congreso y lo primero que vimos fue lo de uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, que nos dejó bastante heladas. Y luego, al par de horas, salió lo de el ex miembro de Sumar. Y claro que la frase que tenía que salir es: no todos los hombres, pero siempre un hombre, ¿no? Esa frase me gusta, no todos los hombres, pero siempre es un hombre. Sí, a mí, bueno, me impactó, pero no me extrañó. Yo creo que a todas, sobre todo a las activistas feministas que militamos históricamente en espacios de izquierdas, nos ha hecho un daño especial, pero no, ni mucho menos nos sorprende. Y luego ya la deriva del caso sí que te toca en distintos aspectos, que creo que es algo que deberíamos de hablar. Pero en cualquier caso, en la línea un poco de lo que decía Tatiana, bueno, yo sí que creo que tenemos que hablar sobre esa frase de estos días específica sobre si son los hombres o todos los hombres potenciales agresores, si son todos los hombres potenciales violadores. A mí me parece que tenemos que hablar de esto porque creo que incluso haciendo este programa creo que no estamos de acuerdo, o sea, como los hombres se dan muy por aludido, incluso hablando con mi marido, con mis hijos, con mis amigos. Esto pasa todo el rato, ¿no? Como que se sienten fatal, en plan, se sienten súper aludidos. Entonces, ¿qué hacemos? Es que Nerea. yo no sé, yo no hablaría de que se sienten fatal o que se sienten No, pero... aludidos. No digo, desde mí lo que haría es que hay una falta de tomar responsabilidades de la violencia que ejercen o de la violencia que sujetan. Entonces, les infantilizamos de tal manera que no les permitimos responsabilizarse de lo que hacen, porque antes nos responsabilizamos nosotras de las agresiones que ellos cometen que ellos de las agresiones que cometen, ¿no? Y empezamos a hacer como... Me parece interesante esta idea de que parece que somos las mujeres las que tenemos que estar constantemente protegidas, cuando en realidad los que están constantemente protegidos son ellos, ¿no? A mí, con respecto a cómo me pilló la noticia de Errejón, por ejemplo, a mí no me ha sorprendido absolutamente nada, porque me habla de una estructuralidad de la violencia que desde el feminismo activista se viene denunciando durante, ¿no?, toda nuestra historiografía. Y a mí me decían, ¿tienes algo que decir? ¿No? Me llamaban los medios de comunicación, que por ejemplo no he hecho ninguna entrevista, y ¿tienes algo que decir de Errejón? Y yo por dentro pensaba, no tengo absolutamente nada que decir de Errejón, pero tengo todo que decir de la estructura. Y claro que tenemos agresores en la izquierda, por supuesto. Igual que tenemos agresores en casa. Igual con nuestros padres nos agreden, ¿no? O sea... Bueno, pero justo esto que se han aprendido súper, ¿no?, como lo típico del aliado, ¿no?, que se han aprendido el discurso y que encima como que saben más de esto incluso que nosotras, que es un poco lo que le pasa a Errejón y lo que le pasa a tantos dirigentes de izquierdas. ¿Por qué te ríes? Es verdad. Es que me he acordado, al día siguiente puse algo en redes, porque bendita hemeroteca, yo me he acordado del cartel del 8 de marzo del 2016, en el que ponen nunca más solas, y uno de los carteles es la foto de Íñigo Errejón y otro de los carteles es la foto de Pablo Iglesias.
Entonces, claro, me he reído porque a mí en realidad me parece que es un poco más de lo mismo siempre, ¿no? O sea, los hombres me explican cosas. O sea, para mí el papel ese del aliado, que no creo que se pueda ser aliado, siempre rescato a Mayoko cuando dice que hay que estar en alianza, pero que ser aliado per se es un absurdo. Pero a mí me parece que ese papel del aliado no es una cosa más que una vuelta de tuerca nueva para seguir ejerciendo violencia y para seguir invisibilizando, ¿no? O sea, no sé, pienso también con el caso de Pelicot, ¿no? Que ella decía, es que puede ser, o sea, para mí era un compañero ideal, ¿no? O sea, puede ser tu novio, puede ser tu vecino, puede ser tu... Y yo me acuerdo que también les preguntaba a las compañeras en redes, ¿no tenéis miedo de que vuestro novio, vuestro hijo, vuestro padre, vuestro hermano sea un violador? Porque yo sí. Yo también. Yo tengo miedo que mi padre sea un violador, yo tengo miedo que mi hermano sea un violador, yo tengo miedo que mis compañeros de militancia sean un violador. Entonces, claro, si 7 de cada 10 mujeres que conocemos ha sufrido algún tipo de agresión sexual, igual la cifra no es correcta, pero Bárbara me la dará, ¿no? Es que no disponemos de cifras realmente, porque la verbalización de lo que es la violencia sexual implica tanta culpa y tanta vergüenza que las propias cifras oficiales la invisibilizan. Por eso las voces de las víctimas están totalmente ocultas. Pero estoy súper de acuerdo en la línea con lo que dice Tatiana también, ¿no? Y cuando tú llevas muchos años acompañando a las violencias sexuales, o sea, por eso decía, me dio shock, pero no me sorprendió, porque todas sabemos dónde están los agresores, quiénes son, y sabemos perfectamente qué puestos ocupan y los conocemos. Luego, creo que además dentro de las mujeres que somos heterosexuales como yo, por ejemplo, hay un enredo, no tengo ningún problema en decirlo, que tenemos un enredo machista y patriarcal en entornos de izquierdas feministas que es el momento de que pongamos sobre la mesa, porque terminamos salvando a los hombres que están en nuestros entornos y en nuestras vidas. Por eso nos impacta tanto casos como este, y es una realidad muy dolorosa para nosotras. Sí, yo, por ejemplo, en eso estoy súper de acuerdo con Bárbara, que creo que es algo que tenemos que trabajar desde el feminismo, ¿no? Para ir hacia la tormenta antes de que la tormenta venga, ¿no? Y es esta idea también de que hay como un miedo, o sea, esta idea de que el miedo va a cambiar de bando, yo no pensaba que pudiese ir en algún momento contra nuestras compañeras, ¿no? Porque yo creo que también hay compañeras que tienen miedo de que salgan agresiones que han cometido sus compañeros, ¿no? Como decías tú, sus hijos, sus hermanos, ¿no? Y yo sí que creo que esto lo tenemos que trabajar para realizar un acompañamiento también a estas compañeras, porque la idea es que la impunidad deje de estar ahí. Entonces, si no sujetamos a nuestras compañeras y si no se hace ese trabajo colectivo de sujetarlas, para, si ocurre, ¿no?, estar ahí, pues me parece que va a ser muy difícil, porque siempre vamos a seguir protegiendo y protegiendo. Y además esto nos lleva como a otro debate, y es ¿por qué Errejón era capaz de tener este discurso, ¿no?, tan bien aprendido, con una práctica de una violencia tan estructural, ¿no? Porque no hace falta incorporar las cuestiones feministas, sino simplemente decirlas, ¿no? Entonces también tenemos que aplicar o controlar o ver qué herramientas tenemos para que no sea simplemente repito como un loro lo que el feminismo dice, pero luego sigo practicando mi violencia, ¿no? Ya nos daba miedo eso antes, ¿no? O sea, creo que llevamos mucho tiempo como escuchando a muchos hombres que se saben muy bien el discursito, incluso mejor que tú, ¿sabes? Como que le da... Se nombran en femenino, por ejemplo. Bueno, eso me revienta, no puedo con esto. ¿Pero por qué, no? ¿Quieres contestar? Un artículo en femenino, sí, de un señor que es un hombre, sí. ¿Perdona? Que ya ha salido un artículo en femenino también, hablando de que un poco que nos estamos pasando de raya. ¿Ah, sí? ¿De quién ha sido? Nadie quiere decirlo, ¿eh? Da igual. De Alba Rico. Hay que decirlo. No, y de otras compañeras. Sí, de otras compañeras, está bien. A mí... La deriva que ha tomado esto después de Rejón, y quería como terminar con este principio, ¿no? Porque la excusa de hoy era hablar sobre agresiones sexuales a partir de esto que ha pasado. A ver, yo pensaba que iba a tomar otra deriva, ¿vale? Que iba a tomar una deriva de que íbamos por fin a que el miedo iba a cambiar de bando y íbamos a señalar a los hombres que están en posiciones de poder para caer. Sin ningún interés de que caigan, o con todo el interés de que caigan, a lo mejor, ¿sabes? No lo sé. Pero, ¿qué ha pasado? Porque todas conocemos los nombres
miro a cámara incluso para decirlo, que ninguna nos atrevemos a decir en alto en Twitter, aquí o en ningún espacio, y que lo sabemos porque nos lo ha contado y porque cuando el río suena, agua lleva. ¿Cómo os gusta, cómo os está molando la deriva que está tomando, no sé, estas conversaciones? Yo es que creo que el pacto de silencio es mucho más fuerte y mucho más largo y va a ser muy difícil que en ese muro de silencio podamos hacer grietas lo verdaderamente grandes como para que se vaya desmoronando. O sea, creo que poco a poco los feminismos están ahí haciendo grietas más pequeñas, grietas más grandes, pero están erosionando ese muro. Pero el pacto de silencio no solo los beneficia a ellos, el pacto de silencio también beneficia a mujeres que pertenecen al feminismo blanco hegemónico. El pacto de silencio es el que hace que en el Ministerio de Igualdad esté una mujer que no sabe qué dice, porque no sabe qué dice, cuando habla ante unos micrófonos sobre un caso de agresiones sexuales. Porque yo creo de verdad que ella no sabe lo que está diciendo, ¿eh? El pacto de silencio es el que permite que esté ahí. El pacto de silencio es el que permite que mujeres transfobas estén en las altas esferas de poder. O sea, el pacto de silencio va más allá de Sumar, va más allá de Podemos. El pacto de silencio está ahí en todos lados. El pacto de silencio incluso está en nuestros sindicatos, en nuestros colectivos, en nuestras asambleas de barrio, en nuestra familia. Sí. Absolutamente de acuerdo. Yo es que creo... Perdón. Dime, dale. Es que creo, esto no sé si estáis de acuerdo, creo que socialmente no estamos preparadas, esta sociedad no está preparada para romper ese pacto de silencio, porque creo que el síntoma de estos días es precisamente, por eso la reacción está siendo tan fuerte y estamos tan cabreadas y tan tristes también. Revueltas. Y tan revueltas, porque no estamos preparadas para asimilar la magnitud de las violencias sexuales que se ejercen de forma constante contra todas nosotras. Y es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que... Es que me gustaría no estar de acuerdo, pero es que no puedo estar... De hecho, el silencio es la otra cara de la impunidad. Y es que es la clave para que siempre en la historia de la humanidad nos hayan... Sí, violado. a mí la deriva, por ejemplo, que me preocupa es cómo se está desenfocando el tema. O sea, en lugar de aprovechar el debate o la reflexión, ¿no?, para hacer un debate más profundo sobre las violencias sexuales y ponerlas encima de la mesa, de repente se están poniendo en cuestión cosas que ya estaban como superadas para el feminismo, ¿no? O sea, cómo se está desenfocando absolutamente todo el debate, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no?, de esta mañana del artículo este, que es una de las cosas que no solo está en este artículo, sino que está en muchísimas más. Esta idea de que tenemos que se nos apela a que tenemos que aprender a parar a tiempo, ¿no? Y luego también que tenemos que aprender a diferenciar entre un sexo que no es placentero, ¿no?, un sexo que no es satisfactorio, y una agresión, ¿no? A mí esto me parece, desde un punto de vista conceptual, perverso, porque es como, sabemos perfectamente la diferencia entre un sexo no placentero y una agresión. Entonces, ¿quiénes sois los que tenéis la confusión sobre qué es un sexo no placentero y qué es una agresión? ¿Y quiénes sois los que no sabéis parar? Porque si tú me estás pidiendo a mí que pare a tiempo es porque tú no sabes parar a tiempo. Algo estás proyectando, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de este debate es la deriva conceptual que está tomando, que en lugar de sentarnos a generar nuevas herramientas a partir de cuestiones que ya están siendo superadas, no digo que esas herramientas tengan que ser... o sea, ¿no? O sea, tenemos que hacerlas entre todas, pero o sea, tenemos que construir. No podemos construir a partir de destruir lo que ya tenemos conceptualizado, ¿no? Y mucho menos permitir que se ponga en cuestión lo que ya está conceptualizado. Me recordaba un poco a esta cosa que dicen cuando no saben lo que es racista o no saben lo que es machista o no, cuando el machismo y el racismo es totalmente objetivable, cuantificable. O sea, lo es todo el rato, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es como que creen que está en una nebulosa, pero no está. Perdón, estoy opinando muchísimo. Queremos que opines, porque así es todo mucho más interesante, compañera. Gracias, mi amor. Bueno, este caso va mucho más allá de Rejón y teníamos que hablar de esto, pero tiene que ver todas estas agresiones sexuales, acoso sexual, con
conocimiento general con el tipo de educación sexual que hemos tenido, cómo nos tomamos las relaciones. Por esto de solo el sí es tan fundamental. ¿Y qué hacemos? Porque ¿qué nos hace falta? Nos hace falta leyes, nos hace falta programas de televisión que nos cuenten cómo debe de ser el sexo o qué podemos encontrarnos ahí. No sé, se me ocurren muchas cosas que preguntaros, ¿no? Hay un al lío del sexo, ¿eh? Lo puedes recomendar. Claro, recomiéndalo. Hay un al lío con el sexo que creo que es el programa más visto de todos porque, ¿Sí? claro, como buscas sexo, haces clic. Tienes que plantear un programa solo de sexo. Es que se hizo solo de sexo. Pero no, me refiero como por capítulos. Ah, Porque yo estaría lo intenté en el guapísimo. Ministerio de Igualdad y fue imposible. Yo no me voy a meter en el tema de la educación sexual y tal porque no me siento cómoda ahí. Con lo que sí me voy a meter es con que a mí me parece que las agresiones, la violencia sexual, en general el machismo, es algo que está relacionado con el ejercicio del poder, más allá que con el deseo. O sea, está íntimamente relacionado con el ejercicio del poder. Rita Laura Segato, en su investigación con hombres violadores en Brasil, ya hizo una investigación durante 10 años con hombres que estaban en prisión por haber violado. En esa investigación Rita dice que violan por el hecho de poder hacerlo, ni siquiera por algo relacionado con el deseo sexual. Y lo hacen para interpelar a su congénere masculino. Violan para que otros hombres vean cómo violan. Agreden para que otros hombres vean cómo agreden. Porque eso les valida en la construcción de lo que Errejón llama subjetividad tóxica. Dios mío, es que no puedo, me río por no llorar. Pues esa subjetividad tóxica se ve legitimada por otro hombre. Finalmente son hombres hablándole a hombres y utilizando ese poder para oprimir, violentar, etcétera, etcétera, a mujeres. A mí me parece que es un tema estructural y sistémico el tema de la violencia hacia las mujeres, y el tema de la violencia sexual hacia las mujeres es una parte más del tema de la violencia hacia las mujeres. Nerea, la verdad es que a mí tu libro me ha dejado alucinada. Creo que te lo tienes que leer como 4 o 5 veces más, ¿no? Para tal, pero me he escrito una frase, ¿no? Que tú dices, que afirmas que la violencia machista como fundamento original del cuerpo social es un bien común que permite la continuidad del status quo sexual. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea, la violencia machista le va muy bien al patriarcado y quería preguntarte si el caso Errejón, ¿no? Que era un poco también parecido a lo que dice Rita, ¿no? Sirve para reforzar esos miedos de las mujeres incluso en aquellos espacios que supuestamente deberíamos de estar seguras. Bueno, yo lo que creo, mira, ahora que estaba hablando del tema de los hombres, ¿no? De cómo lo hacen para que otros, ¿no? Y además estaba viendo en la pantalla Me Too, y es como, el Me Too realmente de los hombres es el pacto entre hombres de toda la vida, ¿no? Que ese es un pacto que no rompen, y ese Me Too es esta idea de ejerzo mi poder y otro hombre ve que ejerzo mi poder, ¿no? Y algo que dice también Segato es esto de que los hombres entre ellos se respetan, ¿no? Con esta jerarquía de poderes. O sea, bueno, lo lanzo ahí porque me ha venido esta idea del Me Too. Y yo, mi preocupación, que me repito un poco con lo de antes, con lo de Errejón, es cómo se está utilizando para no hablar de la violencia sexual. Y cómo se está utilizando para no hablar, o sea, ni siquiera es hablar del consentimiento, es que aquí el problema es que no se quiere hablar de la libertad sexual de las mujeres, que es donde está la llaga, que es donde tú cuando dices, no es que quiero hablar de libertad sexual. Hablar de libertad sexual significa que tenemos que hablar de la impunidad. Si hablamos de impunidad significa que tenemos que generar relato, y con ese relato lo que significa es que tenemos que hablar de las violencias sexuales que enfrentamos. Y luego hablar de libertad sexual significa hablar de nuestra autonomía corporal y de nuestra libertad sexual. Pero no hablamos de sexualidad, porque en cuanto las tías hablamos de sexualidad, o sea, ese es un debate al que no llegamos, no entramos, ¿no? O sea, no. Y si se pone la mirada en algún sitio, se pone en la sexualidad de las tías, pero de una manera como vosotras sois las que tenéis que liberaros el cuerpo, ¿no? Porque lo tenéis atado. Pero sin embargo no hablamos de la sexualidad de ellos, ¿no? O sea, no hablamos cómo está construida su sexualidad, por qué les gusta una relación de poder, por qué no les pone una relación de no poder.
Hablamos de las prácticas, de que hay tías que no quieren hacer ciertas prácticas, que otras sí, pero tampoco se les deja tener agencia para tenerlas. Y sin embargo no hablamos de que también hay tías que quieren tener prácticas, por ejemplo, con un arnés y con un dildo con sus parejas heterosexuales y con sus hombres cis. Y nadie se cuestiona por qué un hombre cis no quiere tener una práctica con su pareja heterosexual, mujer cis, y con un dildo y con un arnés, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Donde está siempre puesto el foco, donde está siempre puesto el foco es en nuestras dificultades, en nuestras derivas, todo para impedir hablar de nuestra libertad sexual, que es de lo que no se quiere hablar. Hay una, bueno, recuerdo como una especie de charlas que daban cerca de mi pueblo, de Navarrés, que estaban como, querían hacer como una educación sexual, ¿vale? Pero les dijeron a las chavalas que iban que de porno no, ¿vale? Que porno caca, el porno caca, ¿no? Y entonces como que eso también es como, bueno, ¿y vamos a censurar también esto? Como estamos todo el mundo diciendo, no, es que ven mucho porno y entonces por esto... Bueno, yo estoy con eso súper... De hecho, con lo del tema del porno a mí me preocupa porque me he dado cuenta que hay una parte del feminismo que de verdad cree que resolver la violencia sexual es responsabilidad solamente de que la chavalería vea porno, ¿no? Con lo cual, para mí eso es un análisis ultra simplista de la magnitud de lo que es la violencia sexual. Y siempre lo digo. Y uniéndolo a la educación sexual, que por supuesto combatir las violencias sexuales trasciende la educación sexual, pero que la educación sexual y hablar de la sexualidad sigue siendo un tabú en este país y en el mundo entero. Y siempre recuerdo y lo repito, que la falacia, una de las falacias de la izquierda fue la revolución sexual de los años 60, porque es mentira, es una mentira. Porque hablaron ellos de la sexualidad, pero nosotras nunca hemos podido hablar de la sexualidad. Y el sexo, cuando tú haces... Tatiana, que es historiadora, todas, o sea, no quiero decir que porque es historiadora, pero el sexo es poder en la historia, porque la sexualidad y el sexo lo que mantiene son los linajes y lo que mantiene son también a las familias, y es muy importante, por eso se controlan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y aquí aprovecho, porque esto lo traslada muy bien Isabel Mellén, que es una historiadora maravillosa de Álava, que en su libro, que os lo recomiendo, de El sexo en el románico, y la mirada que tiene sobre las relaciones sexuales en el románico es completamente distinta a las que nosotras, con nuestra mente del siglo XXI, tenemos sobre lo que era la sexualidad en la época medieval. O sea, os cuento esta chapa, porque es mucho más profundo que no solamente la educación sexual, sino que hay que tener una mirada a largo plazo sobre el control de nuestros cuerpos. Qué interesante. ¿Y veis que la generación, yo soy millennial, como que la siguiente generación tiene otro pensamiento? Porque a mí mi hija me deja alucinada, pero las chavalas en plan, que se llevan 10, 15 años conmigo, que son mis colegas, también me dejan alucinada, ¿sabes? Yo como que... No sé, como que nos han infundido, ¿no? Y tú eso también en el libro lo explicas, ¿no? Como que nos han infundido este miedo y de repente somos totalmente diferentes. Incluso las que hemos vivido una sexualidad muy, muy diferente por nuestra racialización, ¿no? Pues a mí lo que me pasa con la gente joven, por ejemplo, es... Bueno, yo no sé no sé qué soy, o sea, porque hay como muchas generaciones, ¿no? A ver, ¿cuántos años tienes? 44. Pero que, pues no lo sé. no sé. Soy youtuber. Pero bueno. Millennial y Z. Entre Millennial y X. Millennial y X, o Boomer. No, Boomer, no, por Boomer favor. no, Baby es Boom. Boomer, X, Ok. Millennial, Z... Ah, ok. Bueno, y que yo veo o percibo yo una ambivalencia, que es, por un lado, las veo súper poderosas, ¿no? Las veo con una actitud que me habría gustado a mí tener, ¿no? Con 20, pero a la vez, por otro lado, o sea, veo que ha habido un auge de los discursos del terror sexual que siempre aparecen históricamente y cíclicamente, cada vez que hay un auge de la libertad sexual de las mujeres, que ha hecho mella. Yo, por ejemplo, eso lo he visto en las últimas investigaciones que he hecho de la diferencia entre el 2018 y después de la pandemia. O sea, como en el 2018, el que hice en el 2019, por ejemplo, las chicas más jóvenes, bueno, desde los 15 hasta los 30, conceptualizaban súper bien las violencias y lo hacían con una actitud muy de lucha, de calle, ¿no? De este es mi espacio y no lo voy a dejar, y cuando pasa la pandemia se da la vuelta totalmente a los resultados, y aunque tienen incorporadas las definiciones,
salen totalmente armarizadas a la calle, armarizadas en el sentido de, pues, unas se compran un spray pimienta, otras un taser, o sea, quiero decir, y con un terror sexual bastante incorporado, y eso solo lo podemos comprender en el contexto del auge de los discursos del terror sexual y de la extrema derecha y del negacionismo de las violencias y todo este auge antifeminista. Creo que tendríamos que explicar esto para la gente que nos está viendo, qué es esto del terror sexual, y a lo mejor puedes hacer promo de tu libro. No, bueno. Bueno, el terror sexual es como una dinámica patriarcal, ¿no?, que a través de diferentes mecanismos, como pueden ser los medios de comunicación o la forma en la que las personas tenemos de comprender y trasladar las violencias sexuales, pues incorporamos la disciplina del terror sexual y entonces pues dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? O bien siempre necesitamos volver acompañadas a casa por miedo a una agresión sexual, nos reducimos espacios, nos reducimos actividades, nos reducimos deseos, ¿no? Y esto tiene que ver con todos los mensajes aleccionadores que constantemente estamos lanzando como sociedad de lo que nos puede ocurrir en el caso de transgredir ciertas normas, que pueden ser salir de fiesta, irte a casa con el tío que te gusta, que el elemento transgresor es que es un desconocido, quedar con el tío que te gusta a través de Tinder, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay un elemento transgresor por el que se nos va a responsabilizar y por el que nosotras tenemos que autocontrolar y nos autocastigamos, ¿no? Eso sería un poco el terror sexual. No sé si alguna quiere hablar, pero te iba a preguntar, iba a entrar con el tema de los linchamientos y de todo esto que se ha hablado de linchar a Íñigo Errejón. Y de todos los linchamientos estos que se hablan de no hay que lincharle, o sí hay que lincharle, o que ahora vamos a linchar a toda la gente de izquierda, ¿no? Y a mí me ha hecho pensar mucho en el hecho de que nosotros, ¿sabes? Como ese debate que se está teniendo de no vamos a señalar a nuestro compañero de izquierdas porque si no la ultraderecha lo va a utilizar y no sé qué, no sé cuánto, todo este mecanismo, este debate ya lo teníamos nosotras con nuestros hombres, o sea, todo el rato, ¿no? Entonces, te quiero preguntar una cosa muy específica y es, ¿crees que en el antirracismo tenemos que revisarnos el feminismo? A ver, yo creo que esto que has dicho, nosotras lo venimos hablando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, el antipunitivismo surge de comunidades racializadas que tienen que responder a las agresiones de los hombres al interior de estas comunidades racializadas y que no pueden acudir a la justicia punitiva o penal porque los van a meter a la cárcel. Y el complejo industrial carcelario, si hay vidas que se cobran, son las vidas de las comunidades racializadas. Entonces, nosotras empezamos a hablar de esto, nosotras empezamos a teorizar esto, nosotras empezamos a hablar de justicia restaurativa, nosotras empezamos a hablar de cómo prevenir el daño. O sea, no solo estamos hablando de que no podemos o no queremos acudir a la justicia penal porque eso impacta directamente en nuestras comunidades y en nuestra familia. Porque no solamente es que metamos al agresor a prisión, es que seguramente la madre de ese agresor tenga que cargar con los hijos de ese agresor y tenga que ir a prisión a mirarle, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo que solamente ir a denunciar a una comisaría. Entonces, nosotras empezamos también a hablar de cómo hacer para no tener que llegar hasta ahí, porque a mí me parece que el quid de la cuestión está en la prevención de la herida, está en la prevención del daño. Y yo creo que sí, que somos nosotras las que lo hemos empezado a hablar, pero que no lo hemos hablado lo suficiente. No, creo que no lo hemos hablado lo suficiente. Vale, antes de ir a ver si linchamos a Errejón o no, ¿vale? Que creo que sería una pregunta. Pero tengo que linchar a tanta gente antes. Ya, sí, yo también. Vamos a ir a la calle, que se ha ido nuestra compañera fichaje estrella, como siempre, Cristina Moyano, a la calle, a ver qué opina la gente de todo esto de Errejón, de las agresiones sexuales. Bueno, creo que telita, vamos a verlo. Hola liantes, aprovechando el caso Errejón hemos salido a la calle para preguntar sobre el machismo y sobre la gestión de este tipo de casos. Veamos qué opina la gente. La primera pregunta es si usted está al tanto del llamado caso Errejón. Sí, por supuesto. Yo creo que toda España está al tanto de ello. Sí, por encima sí que estoy al tanto. Sí, sí que lo estoy. Obviamente. Sí, claro que sí. Sí, hemos oído mucho en la tele estos días. Sí, algo he escuchado sobre el tema de las agresiones que han podido salir sobre Errejón. Como diríamos en mi país, es un pote de humo. Han agarrado al chivo expiatorio para tapar toda la corrupción del gobierno de Sánchez.
¿Y qué opinan sobre su comportamiento? El personaje creo que se le ha ido de la mano y se ha dado cuenta que es más persona que personaje cuando se lo han hecho ver. Lo que me sabe mal es de que hayan personas que defiendan unas posiciones y después en su vida privada hagan otros actos que no corresponden con esas mismas opiniones. Veremos a ver qué dicen los jueces y a ver qué pasa. A mí me parece que ha sido un engaño total por parte de él, porque si está en esas condiciones, hace tiempo que tendría que haberse apartado de la vida política. Bueno, lo primero de todo que se le juzgue por lo que ha hecho, pero primero que pase por la justicia. Pues yo en principio no me lo esperaba de él, me parece muy mal, por supuesto. Todo lo que ha ido apoyando no ha servido para nada porque al final vemos que es un lobo vestido de cordero. Detrás de estos síntomas hay una realidad mucho más profunda y compleja, que es el de este ecosistema político que lo ha sostenido. ¿Y cree que Más Madrid y Sumar han gestionado bien todo este caso? Sinceramente, yo lo habría hecho de otra manera. Y desde el principio, porque es la forma de dar credibilidad y que la sociedad crea en nuestros políticos. Parece ser que sí que sabían algo de antes, entonces si es verdad que lo sabían, pues lo han hecho mal, en mi opinión. A mí me parece que también a ellos les ha sorprendido la noticia. Yo creo que si hubieran sabido lo que están sabiendo ahora, no creo que hubieran dejado a un personaje así en sus filas. Yo con lo que he podido saber no, porque ya el año pasado yo sí que me había enterado, y como mucha más gente, de la movida que había pasado en Castellón, por cierta gente que conozco el partido. Creo que Yolanda sí lo sabía. Ha caído por su propio peso y lo han encubierto ellos en todo momento. Me parece que son unos alcahuetas, me parece que son unos falsos, porque si tú sabías de la conducta de Rejón de hace meses atrás, pues haberlo sacado a la luz pública, no sacarlo 3, 4 años después. ¿Y piensa que esto es un caso concreto y aislado dentro de la izquierda o que al final el machismo campa a sus anchas por todas partes? A ver, yo creo que el machismo no tiene color. Yo creo que hemos llevado este tema al extremo. Ni hay el machismo que parece ser que todos nos quieren vender, ni las cosas están tan bien como se quiere dar a entender. Para mí no es el hecho de ser la izquierda ni ser la derecha, el machismo está en todas partes y esto simplemente es una muestra más de que también incluso el que más habla y el que más intenta defender, pues también se comporta mal y hay que seguir luchando contra ello. Bueno, yo pienso que el machismo tanto las partes. Es una cosa muy extendida, por desgracia. No tiene nada que ver derechas o izquierdas. Lo que pasa es que, claro, en la izquierda te resulta mucho más llamativo, porque esto te viene de vos y te lo esperas. Y dices, bueno, incluso del PP. ¿Y cree que todos los partidos gestionan igual este tipo de problemas? No, la derecha quiere penas más duras para los violadores, cosa que la izquierda no apoya tanto. Yo creo que los políticos todos se solapan los unos a los otros, no importa el partido que sea. Yo creo que otros partidos políticos no lo gestionan igual. Han hecho esto, pero en otros casos habrían seguido en el partido y ahí se habrían quedado. Ningún partido político va a gestionar nada de su partido, ni de corrupción, ni de este tipo de casos. Seguramente cada partido político, en función de la ideología que tenga, promueva más dinámicas feministas que otros. Eso está claro, eso es evidente. Todos intentan taparse a ellos y los demás son los malos. ¿Y saben más o menos quién sacó a la palestra toda esta información? Cristina Fallaraas. No sé, pero pienso que una mano peluda interesada en hundir a Rejón. También es cierto que no estoy muy a favor de que una persona después de 5 años denuncie este tipo de cosas. ¿Y qué opinan sobre que pueda salir a la luz así este tipo de informaciones de forma anónima? Pues yo creo que es verdad que quien le haya ocurrido algo, lo suyo es que vaya y denuncie. A ver, yo creo que como persona que denuncia, creo que está bien que sea anónimo porque al final tienes miedo. Pero al ser un personaje público, no me parece bien que haya sido anónimo. ¿Por qué lo sacas ahora y no hace... Bueno, cuando pasó, ¿no? Siempre hay que enfocarlo de una manera positiva como reactivo para que este tema pues esté más controlado. Tú le dices a una persona que ha hecho algo, tú tienes que decir quién lo dice y quién lo hace. Evidentemente, no puedes refugiarte en una red social. No, yo estoy en contra de que sea anónimo. A quien le esté pasando, que lo diga con nombres y apellidos y denuncias, porque yo puedo decir de ti lo que quiera. Porque eso no es verificado de ninguna forma, ¿sabes? En plan, es que yo puedo decir que mi mujer, que yo le pego a mi mujer o lo que sea y me cae la de Dios por decirlo nada más. Bueno, entiendo que se haga de forma anónima porque todos sabemos que el miedo en esas personas, sean hombres o mujeres, se instala. Cuando una noticia viene del anonimato, creo que merece ser más investigada. ¿Piensa usted que esto es como un triunfo del feminismo? Hombre, si todo lo que dicen es verdad, pues claro. Creo que es un paso más, pero es que va todo muy lento. Yo creo que sí. Sí, claramente sí. El empoderamiento de la mujer pasa por otros caminos que no llevar las cosas al extremo. Bueno, liantes, estas son las respuestas que nos han dado. Solo mencionaros que hemos obtenido más información fuera de cámaras que dentro. Nada más que añadir, os dejo que debatís sobre el tema. Chao.
Bueno, esto os da como para estudio, como muestra, como mínimo. ¿Qué decís? Bueno, yo creo que se ven claramente todos los mitos y estereotipos de las violencias sexuales, porque es que es como, no me lo esperaba de él, porque esto es la eterna división de el agresor es el que te está esperando en un callejón, ¿no? Lobo vestido de cordero, otro mito, o sea, es la caperucita, ¿no? Es que es otro mito de los estereotipos y violencias sexuales. El ecosistema político que lo ha sujetado, que es como bueno, el ecosistema social que lo ha sujetado, porque no es posible sujetar estas violencias si todas y cada una de las personas que conformamos el conjunto social no las sujetamos, las producimos y las reproducimos, ¿no? Bueno, es que he cogido como un montón de notas porque se ve claramente cómo se enfoca únicamente la violencia sexual en Errejón, cómo no se ve que es una violencia estructural. Y luego me interesa esto del punitivismo, porque yo estoy súper de acuerdo con los procesos antipunitivistas colectivos, ¿no? Me parecen súper transformadores, pero también para quién se aplican estos procesos antipunitivistas, porque las mujeres vivimos constantemente en un sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente absolutamente todo lo que hacemos, todas nuestras actitudes, todo lo que decimos, no se nos cree, ¿no? Entonces, vivimos constantemente en un sistema punitivo social. Y luego también me gustaría lanzar una idea un poco enlazado con el linchamiento y con el antipunitivismo, de dónde se están poniendo en práctica las prácticas antipunitivistas, porque con las compañeras que ponen en el cuerpo, no. O sea, solo ponemos las prácticas antipunitivistas al servicio de los agresores o machistas, ¿no? Pero no al servicio de otras prácticas. Bueno, pedazo de temón, ¿eh? Sí, se está haciendo una tesis. Claro, pero porque el antipunitivismo no solamente puede aplicar a ellos, o sea, a mí me parece, y creo que ya no tenemos tiempo y habría que hacer otro programa, me parece que estamos confundiendo muy fuerte antipunitivismo con impunidad. Totalmente. O sea, estamos teniendo un problema muy serio. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, ¿no? ¿Qué hacemos con los violadores? En realidad quieren decir qué hacemos con los violadores de mi colectivo blanco, anarquista, de Ocupa, de Sant Cugat del Vallès. Y ahí hay un problema. O sea, el antipunitivismo, si no es una propuesta comunitaria, es impunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tatiana. Pero el pueblo gitano tiene muchísima experiencia en esto. Sí, o sea, iba a contar específicamente esto y no sabía si alargarme o no. O sea, como que escribí un artículo que se llama ¿Qué hacemos con los agresores? Porque justo en el pueblo gitano sí que tenemos como nuestras leyes. Es que vosotros tenéis vuestras leyes. Pues sí, tenemos nuestras leyes. Entonces, sabemos, hasta que ha llegado el evangelismo y etcétera, etcétera, y esta cosa, ¿qué hacer con esos hombres que agreden sexualmente, que matan, que maltratan a las mujeres? Pero aún así no nos funciona. Y he de decirlo porque creo que no nos funciona bien tampoco. Entonces, bueno, hay un intento por ahí de hacerlo y de echarlos y no sé qué. Creo que hay un ejemplo de Lupe, de una mujer asesinada en Galicia, que está en YouTube, que podéis verlo, en el que salen los gitanos, hombres, a decir que se comporten como hombres. Esos no son hombres y no los queremos en Galicia y los echan de Galicia. ¿No? Cosa que en el feminismo no hemos conseguido, en la justicia, que sea al hombre al que se le aparte de la mujer y no a la mujer a que se le aparte de todo su entorno. Bueno, yo creo que eso es cambiar todo el modelo, también. Y yo creo Perdón, que estoy aquí... No, es que institucionalmente, y yo os lo digo que está en la institución, cambiar el modelo es una máquina de ingeniería. Cuéntanoslo. Que no podemos. No, lo único, como nos queda poco tiempo, quiero sacar... No nos queda poco tiempo, nos queda media hora. Dale. Solamente os quería comentar que hay un tema también de uno de esos grandes mentiras y mitos que aparecen en lo que la gente de la calle ha dicho, que es el de la denuncia, la terrible denuncia. Y ya que hay gente que nos está escuchando, me gusta señalar que las individualidades y subjetividades de cada mujer para decidir qué camino tomar o qué puerta abrir para ser reparada son, como digo, individuales. Y la denuncia es un camino que, por cierto, es el más doloroso de todos, la denuncia institucional, y que luego hay otros espacios, y yo eso lo decía el otro día y quiero insistir, hay otros espacios de reparación
que sabemos que funcionan para muchas mujeres, desde luego desde tu colectivo, desde tu espacio activista de mujeres, pero en la Ley 10/2022 apostamos porque en este país, en todos los territorios, existieran los centros de atención a las supervivientes de violencias sexuales, que es un modelo basado precisamente en lo colectivo, que viene de Estados Unidos y el mundo anglosajón. Y es un modelo de atención integral que sabemos que para muchas mujeres, si tiene un enfoque adecuado, si tiene un enfoque de derechos humanos, interseccional, feminista, recursos, etc. Pero es más, hay una cosa que he descubierto investigando que es preciosa. Y es que sabéis que el primer centro de crisis de la historia lo fundaron 2 mujeres que venían de las Panteras Negras, que transitaron en ese proceso bueno, metemos este debate sobre las violaciones sexuales a las mujeres, solamente el foco de atención es en las mujeres blancas norteamericanas víctimas de violencias sexuales, y entonces ellas abrieron en Washington el primer centro de atención a las víctimas de violencias sexuales, que para mí es un modelo de referencia importante para las mujeres que deciden tomar ese camino. Y es algo que me parece importante rescatar, porque yo echo de menos a una parte del movimiento feminista que de verdad no es consciente de lo importante que son esos espacios seguros para las mujeres, porque dependiendo del territorio en el que estás, tienes un apoyo o no tienes un apoyo. Y lo que no puede ser es que yo en Madrid tenga 4 centros de crisis, pero si me agreden sexualmente en Orense, como uno de los casos que yo he acompañado, que es una mujer migrada, no tenga dónde ir. O sea, yo creo que hay una... Migrada, irregularizada, ¿no? O sea, cuando salió todo esto, hubo un tuit que puse que dije, si las mujeres racializadas inmigrantes habláramos de las agresiones de violencia sexual, fliparíais. Sí. O no, porque no somos blancas. Sí, sí, total. Bueno, y nos pasa lo mismo, al final como que todo el mundo está empeñado en hacer ver los problemas que tenemos sin que se vean de nuestros ojos, y al final nos pasa lo mismo que a vosotras, ¿no? O sea, quiero decir, todas podemos contar historias de un padre, un abuelo, un hermano, un tío, O sea, y también tenemos ese problema con los hombres, no creen que sean todos, cuando decimos que son todos se nos rebelan, y decimos, bueno, pues si no son todos, somos todas las mujeres. Sí, pero no es lo mismo cuando tienes una estructura institucional, por muy que pertenezca a la justicia penal, o no, porque se puede llegar a intentar que no, como lo está contando Bárbara. No es lo mismo que tú puedas tener acceso a toda esa infraestructura y que no puedas tener. Las jornaleras de la Fresa y de los invernaderos de Huelva y de Almería no tienen acceso a absolutamente nada. Por no tener acceso no pueden ni abrir la boca. Todas las compañeras en situación irregularizada tampoco pueden decir nada porque tienen terror a acercarse a una comisaría. Y luego es que además les meten estos de expulsión, expedientes. Claro. O sea, me refería más a que nos pasa lo mismo en cuanto a la violencia que recibimos, no a cómo luego lo hacemos. Bueno, es que además estructuralmente hay muchísimos más obstáculos, pero quiero, al hilo de lo que has contado, en la Ley 10/2022, la ley del sí es sí, fijaros, es interesante porque cuando tú entras en un proceso de negociación institucional de una ley, que por cierto no se hace en un día, sino que se tarda muchos años, una de las batallas más difíciles y que no se consiguió precisamente era la modificación de la ley de extranjería. Siempre lo contaré. Y eso es el termómetro de muchas cosas. Y lo intentas, pero se escapa siempre. ¿Quieres contarnos lo bien o lo mal que lo pasaste con todo lo que os dio la ultraderecha, o no solamente la ultraderecha con esa ley? Bueno, yo lo pasé muy mal en todos los sentidos, pero también es un momento, o sea, yo llevo toda la vida siendo activista en violencias sexuales y poder intentar empujar algunas cosas para mí es muy satisfactorio. Lo mal, pues os voy a ser honestas, la ultraderecha, esto como las agresiones sexuales, de la ultraderecha me lo espero todo, pero hay una parte del movimiento feminista que yo guardo un dolor muy profundo, y no son precisamente las que no piensan igual que yo, porque yo a lo mejor con Tatiana o con Nerea no pienso cosas, pero sé que en un momento determinado sí que va a haber un cuidado, porque nos unen otras cosas, pero hay otras que fueron como hombres agresores, y eso, por ejemplo, no lo puedo olvidar. Bueno, el platón machista que muchas mujeres utilizan para llevar al poder, ¿no? El ser un macho para estar ahí. Hay un montón de experiencia de esto, ¿no? De mujeres que tenemos ahí. Bueno, quería preguntaros, a ver, vamos a entrar ya en el tema este que me gusta muchísimo ahí.
¿hay una moral sexual de izquierdas? ¿Hay unas prácticas sexuales que se criminalizan y otras no? Y lo digo porque esto también ha sido un debate. O sea, todo el mundo se revolucionaba, incluso le quitaron la cuenta a Fallarás en Instagram. Y cuando yo leía los relatos, yo decía, Dios mío, no sé ni cómo no le quitan la cuenta, o sea, no le cierran la cuenta porque era, en plan, o sea, no es que quisiera que se la cerrara, entenderme lo que estoy diciendo, ¿vale? Sí. Que es mi colega la Fallarás, sino que era como un relato sexual, ¿vale? Y como que la culpa estaba todo el rato en esos relatos, o sea, me echo una raya en tu culo, ¿sabes? Y con esto de las drogas, bueno, mucho más, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone el foco y por qué se criminaliza el BDSM, por ejemplo, donde están las chavalas del BDSM diciendo, Dios mío, pero si nosotras somos en plan el pilar del consentimiento? ¿Qué pasa con esta moral de izquierdas? ¿Tenemos la misma moral católica? Bueno, eso es un tema complejo, pero a mí, por ejemplo, te estoy escuchando y lo que pienso es, ¿cuál es la diferencia entre que El País saque durante mogollón de fines de semana o de semanas relatos contados por mujeres a periodistas, ¿no?, a que las mujeres desde su propia agencia escriban lo que quieren escribir y Fallarás lo publique tal cual, ¿no?, como ellas lo han escrito, excepto quitando el nombre? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Que en una hay una agencia, digamos, sin filtrar, que es una agencia de las tías que en ese espacio para ellas les ha resultado seguro y han decidido publicar su testimonio, y en el otro es como que va por los cauces hegemónicos, digamos, ¿no?, que es un periódico, pero en realidad nos están contando lo mismo. Mujeres que están rompiendo el silencio y que están tratando de romper la impunidad, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo lo que está pasando con el tema de los testimonios es que podemos encontrar vías para encauzarlos y es verdad que tienen que estar articulados desde un contexto y desde un marco feminista. Eso, ya ha habido pique con esto Eso, antes. por supuesto. Ha habido. Pero pique con amor. Sí, pique con amor. Se me ha ido, pero bueno. Perdón. Sí, no importa, nos quedamos Que en el cómo amor. usamos los testimonios, creo que ibas por ahí. Pero bueno, no dejan de ser testimonios que nos ayudan a generar una genealogía. Y no solo generar una genealogía, sino que además nos ayudan a visibilizar violencias que de otra manera no se visibilizarían. Y que hay muchas mujeres que están leyendo esos testimonios y de repente se ponen en contacto con las violencias que han enfrentado. Y a mí esto me parece que es importante y me parece que es un material que tenemos que trabajar y articular, por supuesto, desde el feminismo, ¿no? Y que en ese narrar de las mujeres hay agencia, y a mí esa agencia me parece importante. Y al hilo de esto me parece también algo o una dificultad que creo que está habiendo ahora, que es quitarles la agencia cuando empezamos a decir si podemos definir eso como agresión o no, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decirle a una mujer lo que ha sentido o no con la agresión que ha sentido o no? A mí no me interesa la graduación, me interesa el impacto que ha tenido la agresión en tu vida, ¿no? Y si en tu vida ha tenido impacto, tienes que tener derecho a contarlo, porque eso es agencia. Y decirnos a las mujeres que eso que nos ha pasado no es agresión, es decirnos que no tenemos agencia, y no solo eso, sino que es una cuestión de interpretación. Y si es una cuestión de interpretación, volvemos al mito y estereotipo de te lo habrás imaginado. Las cosas no han pasado como tú crees que han pasado. A mí me preocupa que se ponga el foco en las prácticas sexuales que no en la violencia sexual. Eso es. El tema es ese, ¿no? Sí. Yo no sé si hay una moral sexual de izquierdas o no, ¿sabes? Solo Alejandra Kollontai es mi pastora. Fuera de eso, no. No, porque es verdad, por ejemplo, también que el colonialismo nos ha hecho muchísimo daño porque ha impuesto una moral católica sobre la sexualidad, ¿no? Porque la homofobia surge de la imposición evangelizadora y colonial a los pueblos originarios, porque un montón de prácticas se han tachado y se han juzgado desde hace 500 años. O sea, es que esto no es nuevo, ¿no? En realidad, la moral sexual de izquierdas es la misma moral de 1521 con la Inquisición ahí a todo trapo, ¿no? El problema es ese, que estemos hablando de prácticas sexuales y no de violencia sexual, ¿no? Sobre la cuenta de Cristina Fallarás, no es la primera vez que se la cierran, ya es la segunda vez que se la cierran, ¿no? Si es porque es explícito o no es explícito, pues yo no me lo creo, pero ese es otro tema. Pero siguiendo un poco con lo que ha dicho Nerea, y porque antes ha habido un poco ahí de pique amoroso, porque me parece que el simple hecho de vertir testimonios no es sanador, porque no genera ni contención, ni acompañamiento, ni sostenimiento. Y necesitamos de manera urgente que eso exista, porque salen por esa vía
porque lo triste y lo doloroso es que no tenemos otros canales para que las mujeres es una verdad. hablemos. No tenemos canales para romper el silencio, no tenemos canales para escucharnos, no tenemos canales para que una comunidad nos sujete y nos apoye cuando tenemos un caso de violencia sexual. A mí eso es lo que me duele, independientemente del Instagram de Cristina Fallarás o no. Que yo quiero que esto sea algo ¿no? comunitario y que me parece que en los feminismos populares tenemos una experiencia muy fuerte en aterrizar, por ejemplo, cosas como el Me Too o denuncias en Internet. Aterrizarlos al cotidiano. O sea, el feminismo de manera maravillosa ha logrado mostrar que no son casos particulares, que son sistémicos y sistemáticos. Total. No, yo al hilo estoy súper de acuerdo con las dos compañeras, bueno, en todo. A mí en el momento en el que nos encontramos me preocupa el silenciamiento de las voces de las víctimas. Creo que es una estrategia que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad con todos los grupos oprimidos y, por supuesto, también con las supervivientes de violencias sexuales. Creo que, o sea, negar la voz es una forma devastadora de tortura y yo lo veo así, desde la negación de la voz de las supervivientes que he acompañado o la negación de mi propia voz, habiendo vivido tocamientos y como todas hemos vivido lo que hemos tenido que vivir de una forma u otra. Por otro lado, sí que creo que existe una moral en la sexualidad de la izquierda y lo tengo clarísimo porque es que sigue el debate del sexo, o sea, es que no hablamos de sexo y por eso te encuentras con una sexualidad súper masculinizada, heteropatriarcal, todo lo que nos conocemos y las que somos heterosexuales. Me atraga. Normal. Tranquila, cariño. Se sale de todo, mi amor. De todo y se las sale. que somos tenemos ahí un lío que te cagas. Entonces, no, yo es que además soy súper honesta porque yo me encanta porque esto me lo sacaron la ultraderecha una vez que hablé en la tele. Es que yo me he enrollado con ratas de cloaca de izquierdas, o sea, no sé cómo explicároslo. Y es que era un disciplinamiento sexual tan complicado. Yo me acuerdo que uno, si me está oyendo, que por cierto era... Hola, ¿qué tal? Se reía porque yo no sabía, y ahora os vais a reír vosotras, y quien nos vea se reirá, que era un... ¿Cómo se dice, chicas? ¿No ves? Es que se está riendo todo el mundo. Pero porque me importaba tres narices, por lo que sea, porque mi sexualidad es desde otro lugar, porque mi autonomía y libertad... Yo me sentía más libre desde otros lugares. Y él se reía, y eso para mí es súper moral también. Sí, es muy moral. O sea, no me digáis que no. Sí. Y no quiero individualizar. Superioridad moral. No lo quiero individualizar, pero vamos a ver, cuando nos ponemos las mujeres a hablar de sexo, nos venimos arriba. Y cuando se ponen a hablar ellos de sexo, bueno, perdona, pero el nivel es de López Ibor, que no sé, que tenía una guía de mis abuelos, la tenían en la estantería y mi abuelo la escondía debajo de la almohada. Claro, al hilo de lo que ha dicho ella también es que realmente criminalizar las prácticas sexuales es una manera, ¿no?, de seguir reforzando la violencia sexual y de seguir reforzando el sistema y el status quo sexual y del acceso libre de ellos hacia nuestros cuerpos y nuestras vidas. Porque como no podemos hablar, ¿no?, como criminalizamos las prácticas sexuales, no ponemos el foco donde tenemos que ponerlas. Esa es una herramienta más. Y bueno, pues vamos a hablar de sexo. ¿Otra vez? Otra vez. Más todavía. Venga. No, quería preguntaros... Yo he hablado mucho. En realidad quería que ya. habláramos de qué hacemos con esto, ¿no? O sea, yo tengo mucha intención egoístamente y también para al lío, en saber qué hacemos con esto, cómo tenemos que limpiar nuestros sindicatos, nuestras filas, nuestra no sé qué, porque están diciendo todo el rato los protocolos, que yo no sé qué coño son los protocolos no funcionan, los protocolos no funcionan. Yo soy súper fan de los protocolos, ¿eh? A mí no me gusta. Yo también soy Virgo, me gusta mucho ese tema, ¿no? Pero me gusta controlarlo todo. Pero no funciona. ¿Cómo limpiamos nuestras filas de machismo? Porque yo el otro día busqué acoso sexual en Google, ¿vale? En el payo Google, a ver qué ponía, y acoso sexual es todo. O sea, todo el rato. O sea, quiero decir, que hablen de sexo delante tuya, que no sé qué, que te hagan comentarios sobre tu cuerpo. O sea, que yo sufro acoso sexual cada 5 minutos. Claro, esa es la trampa del patriarcado, es hacerte creer que otras cosas que no son acoso sexual son acoso sexual para que parezca que nosotras no sabemos diferenciar lo que es estar ligando o tonteando o haciendo el gilipollas, me da igual con alguien,
que te estén acosando. Y eso es la trampa total. Lo que estás es difuminando realmente lo que es una violencia sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no creo que es que los protocolos no funcionen, yo creo que es que hay que llevarlos a la práctica. Exacto. Y no se llevan a la práctica. Invertir dinero, llevarlo a la práctica. Y no solo invertir recursos, dinero, sino que hay que hacer una introspección y darte cuenta de que en toda la cadena de llevar a cabo un protocolo, igual ahí tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Y igual en esa decisión tienes que poner sobre la mesa que es un amigo tuyo. Totalmente. Es que activar un protocolo el protocolo durísimo. Funciona, lo que no funciona es la implementación del protocolo, porque depende de las personas. Y que también conozcan ellos el protocolo. Por supuesto. O sea, en CNT tenemos un protocolo maravilloso que se ha currado las compañeras de feminismos de CNT y ellos no conocen el protocolo. Entonces lo que estamos haciendo es formaciones pues dárselo a este para que ellos también, para que ellos también conozcan el protocolo, ¿no? O sea, a mí me parece que hay algo como fundamental en esto, que es primero romper con la dicotomía víctima-victimario. O sea, no es solamente un individuo el que es responsable de que haya una agresión sexual o de que haya violencia sexual. Es todo un conjunto, por omisión, por pacto de silencio, o sea, no es un señor, no es como vamos a echar a un señor porque ese señor es malo. No, si las estructuras del sindicato, de la empresa, del colectivo, del partido político están llenas de machismo, ya podemos sacar a 800 señores, que esto no va a cambiar. Entonces, a mí me parece que si rompemos esa dicotomía de víctima-victimario y nos damos cuenta de que el victimario es múltiple y por lo tanto las víctimas también son comunitarias, porque si tocan a una, respondemos todas, porque si mi compañera sufre violencia dentro del sindicato, yo estoy recibiendo violencia, porque mientras que ninguna de mis compañeras estén seguras en el sindicato, yo no voy a estar segura en el sindicato. Cuando veamos eso, a mí me parece, lograremos limpiar según qué espacios. Yo creo que hay otros que no voy a decir mi solución porque... Vale, vamos a hacer una rondita rápida, en plan, consejitos para CGT, ¿qué hacemos como sindicato? ¿Qué hace CGT y qué podemos hacer? O sea, como una rondita rápida, para que se quede en la hemeroteca. Pues es que para mí lo fundamental es el debate. Y no tenemos tiempo, estamos todo el rato corriendo, todo el rato respondiendo, no tenemos tiempo de generar ni de producir, no tenemos tiempo de pensar. Y para mí yo creo que lo importante es, si hay seriedad y se quieren enfrentar las violencias sexuales, el sindicato se tiene que reunir. Y tenéis que debatir y generar herramientas y buscar expertas que os ayuden a generarlas. Muy bien. Educación obrera. ¿Sí? Educación obrera, compañeros. Educación obrera. Vamos a montar ateneos referentes a despatriarcalización. ¿Y mujeres? ¿Cómo que mujeres? Que haya mujeres en todos los sitios. Ah, bueno, eso también. Nada, yo a mí, como me encantan los grupos de autoconciencia y la genealogía feminista, creo que las compañeras de CGT tenéis que hacer grupos de autoconciencia. Creo que es fundamental, que es una herramienta clave para luego transcurrir desde otros lugares. Y sí que voy a decir que apliquéis vuestro protocolo. Muy bien. Y sed valientes, que lo que ha dicho Tatiana me parece una coherencia extrema, ¿no? Atreverse a abrir un protocolo es acompañar en común. Compañero, atrévete a señalar a tu compañero. Muy bien, me gusta mucho eso. Bueno, muchas eso es un gracias por lema. estar aquí, me ha encantado, me parece Gracias que se nos a ha quedado vosotras. corto. Leer, por favor, todo el mundo a Nerea, a Tatiana y a... Ay, Bárbara, perdón, Dios mío, es que me he puesto nerviosa. Y también quería mandar un besito muy grande a Fallarás y gracias todo el rato por su feminismo. Nos vemos el domingo. Bueno, por desgracia todos sabemos lo que ha pasado en Valencia y en algunos pueblos de Castilla-La Mancha. La DANA ha destrozado pueblos enteros por la incompetencia de un gobierno al que los compañeros y las compañeras de CGT Valencia ya han denunciado porque creemos que ha cometido negligencias muy graves y por eso tiene que pagar. Pero por otro lado creemos que la respuesta que está teniendo la CGT en solidaridad con el pueblo valenciano y con los compañeros y con las compañeras de allí está siendo enorme. Ya sabéis que hay un número de cuenta habilitado para donar, para hacer donativos económicos, y luego también hay varios puntos a lo largo de todo el Estado para que llevemos allí materiales, alimentos y cosas que necesitan allí. Entonces, pues ya sabéis, hay que apoyarles en estos momentos tan difíciles. Y nada, hay que alzar la voz más que nunca y solo el pueblo sabe el pueblo. Alza la voz.